Tenemos una asistencia de 12 estudiantes. Bien. Ya hemos iniciado por acá grabación. A los compañeros que pocas veces se conectan, por favor, traten de comunicarles que sí vamos a tener visita y que vamos a tener evaluación, ¿verdad? La próxima semana, el lunes, ya dijeron por ahí tentativamente, o este sábado. Bien. Voy a compartir acá mi pantalla. Y si me confirman, por favor, si se puede visualizar. Sí, se ve. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a tener ahora una sesión de discusión para completar los aspectos de la unidad número 2. Vamos a resolver 3 ejercicios claves que van a ser de mucha utilidad para la evaluación parcial que vamos a tener próximamente. Tenemos aquí la guía de discusión, guía de ejercicios de la unidad número 2. Algunos de estos ejercicios son bastante sencillos, solamente hay que aplicar la ecuación, sustituir los valores que se nos dan acá. Algunas ecuaciones de Darcy, solo para que tengamos la idea de lo que se hace en el Departamento de Ingeniería de Reservorios en esto del campo de la geotermia, que es un campo aparte de la perforación geotérmica, la ingeniería de reservorios, pero sí tenemos algunas veces parte de esa aplicación nosotros como mecánicos. Darcy ya lo han escuchado muchas veces ustedes en sus cursos de mecánica de fluidos o máquinas hidráulicas, por ejemplo. Bien, vamos a abordar el problema número 5, que es de carácter bastante interesante, porque a través de ejercicios como este nosotros podemos determinar el diámetro requerido en el diseño de un pozo. Y aunque aquí aclarando, a nosotros como mecánicos, si estamos en el campo de la perforación geotérmica, no nos corresponde hacer cálculos como estos, sino más bien a los campos de la ingeniería de reservorios o los campos de exploración como la geofísica, la geoquímica, la hidrogeología. Todos ellos son los que hacen cálculos como estos, pero como nosotros acá tenemos un panorama bastante amplio de la energía geotérmica, vamos a abordar un ejercicio como este. Dice acá el problema número 5. Se desea extraer de un sistema geotérmico de vapor dominante un flujo másico de 190 kilogramos por segundo. Vamos a considerarlo un flujo compresible a través de un pozo que tiene una longitud de tubería de revestimiento de 1500 metros. Esta es una tubería continua, corresponde a la última etapa, a donde se tiene todo el diámetro constante de la tubería hasta llegar desde superficie hasta llegar al reservorio. Medida desde la superficie acá hasta el inicio del colgador de la tubería de revestimiento. Se observa que dicho pozo no es perfectamente vertical y que su desvío con respecto a la línea vertical es alrededor de 15 grados. La presión del fluido en el reservorio es alrededor de 2 megapascales y en este caso se tiene que la densidad de fluido es de 50 kilogramos sobre metro cúbico y sale a superficie con una presión aproximadamente igual a la presión atmosférica, donde se tiene la densidad de 24.63 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué diámetro de tubería de revestimiento recomendaría en el diseño de este pozo si se desprecian pérdidas por fricción? Observen que en este detalle importante va a ser un tanto ideal porque vamos a dejar de lado las pérdidas por fricción que tiene el fluido cuando circula por las paredes del casing, del diámetro interno del casing. Bien, el análisis se resultaría un tanto complejo porque estamos hablando de un flujo compresible. En la mecánica de fluidos que nosotros estudiamos como ingenieros mecánicos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UES, no abordamos este aspecto de fluidos compresibles. Lo que haremos acá entonces de una forma bastante simplista es aplicar la ecuación de Bernoulli, modificando esos valores de densidad, presión y altura en los dos puntos que vamos a analizar.
Decimos esto porque la expresión aplicable para los fluidos compresibles con Bernoulli implican el conocimiento de la relación de calores específicos, el que hemos mencionado antes como gamma, y que debe ir incluido en la ecuación de Bernoulli para tener un acercamiento más preciso de los valores en el análisis que se hace respectivo. Pero repito, como estamos acá, y ya voy a indicar más adelante quizás la ecuación para que se aclare ese aspecto y por qué nosotros vamos a hacerlo de la forma bastante simplificada, solo con el objetivo didáctico de interpretar cómo obtener un diámetro y cómo hacer referencia de ese diámetro respecto a las tablas que ya en algún momento se les ha subido también al aula virtual. Voy a trasladarme acá a una diapositiva y ustedes por favor me confirman si se visualiza y si se observa lo que estoy escribiendo acá. Vamos a ver problema número 1. ¿Se lee lo que estoy escribiendo acá? Problema 5, ¿verdad? Sí. Problema 5, discusión 2. Siempre tratemos de ser bastante ordenados en nuestras soluciones de ejercicios y hagamos un resumen antes de los valores que tenemos acá y que vamos a utilizar. El flujo másico requerido en este proceso es que ese pozo debe extraer 190 kilogramos por segundo. Es un valor considerable de fluido compresivo. También vamos a tener que la presión en el reservorio, lo vamos a indicar de esta forma. Presión en el reservorio dice que son alrededor de 2 megapascales. En esa situación, se tiene que la densidad del fluido geotérmico en el reservorio tiene alrededor de 50 kilogramos sobre metro cúbico. Sucede que cuando ya llega a superficie, como la presión se ha reducido, vamos a ponerle esto P sub S, presión en superficie, es igual a la presión atmosférica y ustedes ya conocen cuál es ese valor de la presión atmosférica. Si lo hablamos en kilopascales, ¿cuánto sería el dato que rápidamente se les viene a ustedes a la mente? 101.3 kilopascales, como un dato acá indicado en kilopascales. En esa situación se dice que la densidad de fluido, cuando ya sale a superficie, se ha reducido al valor de 24.67 kilogramos sobre metro cúbico. Con esa información y además de indicar que la longitud del casing tiene alrededor de 1500 metros, pero con un detalle bastante importante, que esta longitud solamente es hasta el punto donde se coloca el colgador para la última etapa que corresponde a la colocación del liner que estábamos hablando anteriormente, por acá también, ¿verdad? En una consulta, la tubería ranurada. Entonces esos 1500 llegan hasta ese punto de ese colgador. Ya vamos a ver en el esquema por qué es necesario aclarar ese punto. Con esto entonces vamos a calcular el diámetro. Y esto es un diámetro interno, de la tubería. El esquema que podríamos tener nosotros, imaginemos que por acá vamos a tener la superficie, más o menos de esta forma, y aquí está colocada el casing, donde va a estar la penúltima etapa, pero dice que este pozo está inclinado, no es perfectamente vertical, entonces debemos considerar esa pequeña inclinación. Ustedes háganlo lo más recto posible acá, ¿verdad? Aquí resulta un tanto complicado dibujar esto, pero tiene que ser acá, una sección constante, más o menos por acá. Así. Esa inclinación, según el enunciado, dice por acá que tiene alrededor de 15 grados. Según la guía de discusión que tenemos acá, esto tiene 15 grados.
Voy a escribir aquí. 15 grados. Entonces, en esta penúltima etapa, recordemos que los colgadores donde va el liner no se colocan justamente en este extremo, sino que en una distancia que aparece de detalle también, y lo mencionamos muchas veces en clase. A partir de esa distancia se coloca el colgador, porque esta tubería no va cementada, entonces tiene que ir sujeta en algún lugar, y es precisamente esos colgadores de la penúltima etapa las que sostienen este tramo. La distancia, y quizás aquí lo vamos a escribir con otro color. Bueno, acá imaginemos que aquí se tiene todo el reservorio. Aquí está todo el reservorio con todas los canales o los poros interconectados. Acá, por donde circula el fluido. Muy bien, ese es el reservorio. Imaginemos de esa forma. La distancia que se menciona por acá, si lo vemos en otro color, veamos color azul, de 1500 metros sería nada más hasta acá. Aquí tenemos esta longitud de 1500 metros. Pero justo acá en la entrada del reservorio, por acá o en este punto, imaginemos, supongamos en este caso que justamente el extremo de esa penúltima etapa ya está adyacente a las paredes del reservorio. ¿Recuerdan ustedes cuánta distancia debe haber acá? Y es el dato que debemos sacar de teoría. Desde el colgador hasta el extremo. 50 metros. Muy bien, estos son 50 metros. Ese es el dato importante que debemos recalcar. Y como repito, la suposición que vamos a hacer es que justamente esta etapa está casi adyacente a la entrada al reservorio. De esta forma. En ese caso vamos a tener este punto de análisis, voy a escribirlo con color naranja, en el centro por acá. Este sería el punto del reservorio. Y acá arriba vamos a tener el punto de la superficie. De esa forma. Superficie. Aquí nos sale también la S, parece un 5. Pero esto es la superficie. Bueno, teniendo ya claros esas dos condiciones, recuerden que para nosotros poder aplicar Bernoulli, vamos a tener que necesitar la distancia vertical. No es la longitud de todo el pozo, ¿verdad? Sino que la distancia vertical que hay entre los dos puntos, porque a Bernoulli solamente le interesa la diferencia de alturas entre un punto y otro, es decir, esta diferencia de alturas entre S y R para nuestro caso. Y de esto entonces nosotros debemos calcular antes cuánto vale esa distancia. Vamos a poner por acá. Distancia vertical. Entre superficie y reservorio. Estos son los dos puntos que vamos a considerar. ¿Cómo lo hacemos? Como ya observamos que aquí tenemos un ángulo de 15 grados y ya tenemos la longitud total que vale 1500 más 50, sería 1550. Aplicando aquí una relación, por ejemplo, del coseno de 15 grados, vamos a despejar fácilmente esa distancia z. Coseno de 15 grados, entonces puede ser el adyacente, que es z, sobre la hipotenusa, que sería la longitud más 50 metros. De acá hacemos el despeje. Z es igual a, aquí sería 1500 más 50, todo esto en metros, por coseno de 15 grados. Y con esto podemos indicar cuánto vale Z. Por favor, todos con su calculadora
colaborando por acá, por favor, ¿cuánto da el valor de Z? Todos vayamos corroborando, por favor. Si estoy haciendo muy pequeños los números, me avisan, porque acá observo que quizás muy pequeños los estoy haciendo. Se ven, ingeniero, la verdad, los números. Y me Muy da Gracias. 1497.2. Ahí que confirme, digamos. Por 2. Muy Por 2 bien. ahí. Todos dicen punto 2. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y ya debidamente confirmaron también. Muchas gracias acá. Tenemos ya cuánto vale Z. Ahora que ya tenemos Z, podemos aplicar Bernoulli. Pero, como también observen que no tenemos cuál es la velocidad en Z, en S y cuál es la velocidad en R, y tampoco podemos decir que, así como lo aprendimos en mecánica de fluidos, ¿verdad? El curso que llevamos, como la sección es constante, recuerdan cuando decíamos eso, como la sección acá donde va a circular el fluido es constante, decíamos la velocidad en el punto R es la misma que la velocidad en el punto S. Eso es cierto solamente cuando el fluido es incompresible, pero en este caso tenemos un fluido incompresible. No podemos aseverar respecto a las velocidades todavía. Se nos complica un poco porque no conocemos ninguna de esas dos velocidades. Lo que sí conocemos es la densidad y conocemos el principio de conservación de la masa. Aplicando conservación de masa. En otras palabras, la ecuación de continuidad. Si recuerdan este aspecto, se mencionaba que el flujo másico en el reservorio debe ser, en otras palabras, el mismo flujo másico que llega a superficie. Eso en condiciones ideales. Y también recordamos que ese flujo másico se obtiene de multiplicar la densidad por el área y por la velocidad. En este caso sería reservorio, 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 y acá densidad superficie, área de superficie y velocidad en superficie. También podemos aseverar, y aquí sí es válido, observen que como la sección transversal es la misma para esta etapa que tenemos aquí, que es la última acá, el fluido va a estar circulando prácticamente por el mismo diámetro, entonces el área R es el mismo el área en superficie. La relación de densidades con velocidades entonces nos queda de esta forma, relación de densidad de reservorio, velocidad de reservorio es igual acá la densidad de superficie por velocidad de superficie. Cualquiera de las dos podemos despejar acá para sustituirlas en la ecuación de Bernoulli y al final obtener una sola ecuación. De acá podemos entonces, menciono sustituir cualquiera de las dos. Si vamos acá a despejar la del reservorio, por ejemplo, aquí nos quedaría una relación de densidades. Velocidad de superficie es igual, pasamos esta densidad a dividir y nos quedaría densidad en superficie entre la densidad del reservorio. Y con esto tenemos ya una primera ecuación. Recuerden que la conservación de la energía de Bernoulli se complementa muy bien con la ecuación de la conservación de la masa de la continuidad, en el caso de mecánica de fluidos. Aplicando ahora conservación de energía, es decir, Bernoulli. Vamos a ver, Bernoulli en R y S. Acá. La expresión que nosotros conocemos en forma ideal es, por acá, permítanme, se me perdió el puntero, aquí está. Para el punto S y el punto R podemos tener presión en superficie más un medio de la densidad en superficie por la velocidad en superficie al cuadrado más densidad en superficie, gravedad, altura. En el otro lado podemos tener presión en reservorio, densidad en reservorio, un medio de la densidad por velocidad en reservorio al cuadrado, más la densidad en reservorio, gravedad por altura. Acá. Esa es la expresión que podemos utilizar y debemos establecer un nivel de referencia. También por acá podemos poner como nivel de referencia lo típico que colocamos
el nivel de altura acá. Casi el nivel en la entrada del reservorio. En ese punto. Si eso es cierto, entonces acá podemos simplificar este aspecto del término densidad, gravedad, altura en el reservorio, por ser el nivel de referencia. Con eso simplificamos un poco. Y aquí vamos con la nota que les indicaba anteriormente. Por cuestiones de simplificación podemos hacerlo de esta forma, ya que no conocemos valores de calores específicos del fluido. En este caso no nos menciona nada de eso. Pero si en un dado caso nosotros conocemos esos valores, la ecuación de Bernoulli que debe aplicarse para la condición más cercana al comportamiento de los fluidos compresibles es la siguiente, y aquí se la voy a agregar y después la borro para que la tengan de conocimiento si es que no se acuerdan. Velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura más el término de presión, pero esa presión acaba acompañado, y aquí es donde les menciono, por esta relación, gamma sobre gamma menos 1, donde el gamma es la razón de calores específicos que ustedes ya conocen del comportamiento de los fluidos compresibles. Y lo mencionábamos mucho cuando estudiábamos los gases, ¿verdad? Entonces acá ustedes hagan el recordatorio de que gamma es la relación de Cp sobre Cv, calor específico calculado a presión constante y calor específico más bien medido, medidos a presión constante y a volumen constante. Con esta ecuación entonces de Bernoulli nosotros tendríamos un valor más cercano al comportamiento del fluido. Pero repito, necesitaríamos conocer estos dos valores, Cp y Cv, que los podríamos asumir como valores ideales de los fluidos, de los gases monoatómicos, diatómicos o poliatómicos, ¿verdad? Podría ser el caso, pero en el caso de la geotermia, como el fluido, no podemos decir si es mono, di o poliatómico, porque lleva incluido muchos otros gases disueltos, entonces vuelve más complejo esto y solo puede tenerse un valor más real si esto se mide y esto también se mide. ¿Estamos bien acá con esta indicación? ¿Tomaron nota? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces acá voy a borrar ya esto. Solo les indicaba por si aparece por ahí en el examen. Por si quien haga el examen les quiera poner eso, esa cascarita por ahí. Bien. Ahora, vamos a tratar de esta expresión que tenemos aquí, despejar una de las dos velocidades. Si aquí hemos sustituido velocidad del reservorio, vamos a despejar de toda esta expresión la velocidad acá del fluido en superficie. Vamos a ver acá cómo resulta esto. Vamos a tener acá un medio de la densidad del fluido en superficie, velocidad al cuadrado, más densidad, superficie, gravedad, cierta superficie acá. Aquí tendríamos presión de reservorio menos la presión en superficie. Aquí tendríamos más un medio de la densidad de reservorio, velocidad de reservorio al cuadrado. Vamos a ver si cabe acá otro paso, aquí más abajo, para sustituir la expresión. Y aquí podemos sustituir velocidad del reservorio, ya sabemos que es la velocidad de superficie por la relación de densidad. Densidad en superficie entre densidad de reservorio y todo esto elevado al cuadrado. Ustedes vayan adelantando el despeje si gustan. Voy a pasarme acá a la otra lámina para seguir con el despeje. Aquí vamos a ver que podemos pasar el término de esta velocidad al lado izquierdo.
medio de la densidad del reservorio, y de una vez voy a multiplicar velocidad de superficie al cuadrado, la relación de densidades, será densidad de superficie entre densidad de reservorio, esto al cuadrado, y aquí la resta de las presiones. Presión de reservorio, presión de superficie, y el otro término que acá estaba positivo, vamos a pasarlo como negativo. Densidad, gravedad por altura. Densidad de superficie, gravedad por altura en superficie. Aquí podemos ya despejar y sacar incluso factores comunes. Tenemos aquí el 1 medio como factor común. Tenemos el dato de la velocidad al cuadrado como factor común. Y podemos escribir este término de esta forma. Tendríamos densidad de superficie menos densidad del reservorio multiplicado por densidad de superficie. Ustedes vayan siguiendo acá los procedimientos por si hay algún aspecto que se escapa por aquí. Presión reservorio, presión superficie, densidad de superficie, gravedad, Z de superficie. ¿Vamos bien hasta acá? Incluso acá podríamos sacar algún factor común también. Vamos a ver. Densidad de superficie, aquí tendríamos densidad de reservorio multiplicado por densidad de superficie al cuadrado entre densidad de reservorio al cuadrado. Para que vayamos simplificando acá, tendríamos PR, PS, densidad superficie, gravedad, Z superficie, 1 medio velocidad superficie al cuadrado. Aquí vamos a ver que esta densidad de reservorio se simplifica con una de estas. Y podemos sacar factor común también densidad de superficie, factor de 1 menos densidad superficie entre densidad reservorio. Así se ve un tanto más simplificado. PR menos PS menos densidad, gravedad y altura. Y acá podemos ya incluso despejar. Vamos a ver cómo queda la expresión. Velocidad en superficie sería todo esto raíz cuadrada. Vamos a escribir acá el 2 pasa a multiplicar. 2 por presión de reservorio, presión de superficie, densidad superficie, gravedad, altura. Y aquí dividiríamos entre densidad de superficie por 1 menos densidad de superficie entre densidad de reservorio. De esta forma. Verifiquen si está bien despejada la ecuación, por favor. Este es un recordatorio casi de mecánica de fluidos, ¿verdad? Aquí ustedes se divertían bastante con esto. ¿Vamos bien? Creo que hace falta un cuadrado en la densidad de la superficie. O Un cuadrado, vamos a ver dónde. cuando simplificó la densidad del reservorio, ahí creo que Aquí, en este paso. Esta densidad cuadrado sale porque sacamos factor común acá. Cuando multiplica sí, sí, es densidad, cierto. ¿sí? Es cierto, perdón, no me Aquí había fijado en con eso. esta queda al cuadrado, por eso es que acá ya aparece simplificada. Pues ¿Vamos sí, bien está bien. entonces? Sí, Muy sí, bien. sí, sí. Muy bien, ahora simplifiqué, ahora sustituyamos, perdón. Aquí sería 2 por la presión del reservorio. Aquí sería, dijimos 2 megapascales, ¿verdad? Sería 2 por 10 a la 6, menos acá la superficie que es la atmosférica son 101.3 kilopascales o 1.013 por 10 a la 5, si lo vemos de esta forma. Esto solamente son las presiones. Aquí la densidad de la superficie, si lo vemos en su guía, ¿cuánto dijimos la densidad de la superficie, del fluido en superficie?
24.67. Muy bien, gracias. Aquí tenemos 24.67. Estamos en el mismo sistema de unidades. Multiplicamos esto por la gravedad, asumámosla como 9.81. Y el Z, que ya dijimos que en este caso Z nos resultó de 14.97.2. Entonces aquí sería, perdón, 1497.2. De esta forma. Y acá tendremos densidad en superficie nuevamente, 24.67. 1 menos aquí 24.67. La densidad en el reservorio era 50, ¿sí? 50 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí son 50. Y todo esto raíz cuadrada. Todos, por favor, haciendo las operaciones indicadas. Y me dicen cuánto es el valor de velocidad por acá. Vamos a poner acá. Entonces, la velocidad en superficie, ¿cuánto va a ser de fluido? Me confirman también si están bien sustituidos los valores, ¿verdad? Si no tenemos algún problema acá. Veamos, reservorio, superficie. A mí me da 495.84. Muy bien. ¿Alguien más que confirme? Punto 84. Podemos Sí. aproximar la 9 entonces. Muy bien. Metros sobre segundos. ¿Alguien más confirma? A mí me da 495.8. Muy bien. Puede que las aproximaciones por ahí están bien, pero vamos bien entonces. Muy bien. Karen nos dio este valor y Omar prácticamente lo confirma por acá. Excelente. Pero con esto todavía no sabemos cuál es el diámetro. Lo que vamos a hacer es retornar a la ecuación de continuidad para que a partir de ahora de este valor vamos a encontrar el área. Vamos a poner nuevamente, tomando nuevamente la ecuación de continuidad, donde hemos dicho que el flujo másico es igual a la densidad. En este caso vamos a tomar el punto de superficie. Densidad de superficie, área de superficie, velocidad en superficie. Entonces de acá vamos a despejar el área. Área en superficie será entonces acá flujo másico dividido entre la densidad en superficie y la velocidad acá. Incluso sabemos que es una sección transversal circular. Vamos a indicar que el área va a ser pi cuartos del diámetro en superficie al cuadrado, igual a entonces el flujo másico, densidad en superficie y velocidad en superficie. De acá incluso podemos despejar de una vez el diámetro. Vamos a ver cómo queda la expresión. Densidad diámetro en superficie sería la raíz cuadrada de 4 veces el flujo másico dividido entre, vamos a ver aquí el número pi, densidad en superficie y velocidad en superficie. Raíz cuadrada de este. Hacemos la sustitución para descubrir cuánto es el valor del diámetro. Que en otras palabras sería el mismo diámetro en el reservorio, porque estamos en esa etapa donde prácticamente es constante el diámetro. Tenemos el valor de flujo másico, ¿recuerdan cuánto dijimos? Por acá 190. 4 por 190 kilogramos por segundo entre el valor de pi por la densidad en superficie, que por aquí sustituimos 24.67. Y la velocidad que hemos encontrado de 495.9. Con esto, entonces,
descubramos cuánto es el diámetro en superficie. Que va a ser el mismo, en otras palabras, diámetro del tubería en reservorio. ¿Cuánto resulta por acá? Me da 14 centímetros, 0.14 metros. 14 centímetros. Bueno, acá le tiene que dar en metros, ¿verdad? Porque estamos todos en unidades Ajá, sería diferentes. 0.14 metros. 0.14 metros, muy bien. Algunas veces no estamos tan acostumbrados a manejar diámetros en esas unidades del sistema internacional, sino que incluso en las tablas de referencia que se les ha proporcionado en el aula, ese diámetro aparece en pulgadas. ¿Cuánto sería esto en pulgadas? 0.14 metros en pulgadas. Una conversión rápida. Ustedes ya manejan bastante bien esa equivalencia. Recuerden que una pulgada son 25.4 milímetros, o si estamos hablando de un metro sería 0.0254. Un metro son una pulgada, son 0.0254. Con ese valor, veamos cuánto resulta en pulgadas. 5.5 pulgadas. 5.5. Sí. Los demás, si pueden confirmar, ¿no le aparece otro decimal por ahí? 5.51. 5.51. Muy bien. Dejémoslo ahí entonces. 5.51. Bien. Ahora que ya tenemos ese dato de diámetro, recuerden, es un diámetro interno. Es el diámetro interno de esa etapa. Con esa información vamos a irnos a tablas referencias. Vamos a indicar de tablas referencia. Y espero que las hayan descargado para que abordemos esta parte de la especificación que nos da. Y aquí voy a salirme de la presentación. Y voy a trasladarme al aula virtual nuevamente. Por acá en el aula virtual les había subido, vamos a ver en qué semana fue. Acá está. Pueden todos visualizar lo que estoy acá indicando en el aula virtual, ¿verdad? Acá se menciona tablas referencias de selección de tuberías de revestimiento, sacada del libro Aplicaciones de Perforación, Ingeniería de Aplicaciones de Perforación, ¿verdad? Que como les menciono es un libro bastante bueno, donde aparece la mayoría de los contenidos que hemos abordado acá en la unidad 2. Bien, están visualizando por acá el archivo de esas tablas de referencia. ¿Se visualiza? Sí, ingeniero. Muy bien, acá nos vamos a ir con estas especificaciones, incluso algunas de las ecuaciones que van a ver por acá son de las que hemos mencionado en clase. Aquí tenemos acá tuberías para el casing, propiedades de las tuberías propiedades de desempeño mínimas requeridas en las tuberías del casing. Aquí tenemos el diámetro nominal, tenemos por acá el peso por unidad de longitud, el grado de la tubería, el espesor de la tubería, el diámetro interno, el diámetro externo. Podemos hablar del diámetro promedio. Tenemos acá el diámetro externo, que es el diámetro de salida, como dice por acá, y algunas otras especificaciones de la conexión de la caja, por ejemplo, el pin y la caja, o el box que mencionábamos. Resistencia al colapso es un dato importante que también por ahí aparece en algunos ejercicios de cálculo con respecto a la referencia de resistencia al colapso y el esfuerzo de fluencia de las paredes o todo el cuerpo de la tubería de acá de revestimiento. Entonces nos vamos a ir a buscar acá en el diámetro interno, en esta parte de esta columna que dice acá, diámetro interno, en pulgadas, cuál es el diámetro que más se acopla al valor que nosotros hemos encontrado. Aquí tenemos, observen, diámetro de 4 pulgadas con fracciones. Por acá, estas son cada 2 páginas, corresponden a estos valores de diámetro de tubería.
Observen que aquí continúa ya la siguiente parte de diámetros nominales de 5,5 pulgadas. Aquí está su diámetro interno. Por aquí podríamos encontrar el que nosotros hemos indicado como 5,51 pulgadas. Aquí aparece uno de 5,012, observen. 5,012, los demás son menores a 4. Por acá hay 6,049 y aquí está uno de 5,921. 6,049, 5,921, 5,795 y 5,675. Observen que este está un poco más cercano al que hemos encontrado. De ahí los demás están más alejados. 5,921. Vamos a agrandar un poco más esta parte para que lo visualicen mejor. Y ese de 5,675 es el más bajo que vamos a encontrar de acá. De ahí nos pasamos a la siguiente tabla. Y aquí ya superan los valores de 5 pulgadas que nosotros necesitamos. Observen acá incluso hay uno de 5,920, pero es mayor al 5,675 que hemos encontrado por acá. Tenemos entonces esta opción, 5,675. Vamos a ver si aquí me deja escribir el lápiz. No, no puede escribir acá. Observen, tenemos este de 5,675 que corresponde a un diámetro nominal de 6,5 de pulgada y con este grado de tubería, C75. También les he colocado acá un archivo de los grados de acero de tubería de revestimiento que es bastante importante que también lo revisen para que hagan la comparación entre estos J55, K, C75, los N, los P y los Q y los L que aparecen por acá. Tenemos esa opción. También aparece acá otro de 5,675 con un grado de acero de L80. Tenemos otro por acá de 5,675 también con un grado N80. Otro de 5,675 con un grado C90. 5,675 con grado C95 y aquí el último con 5,675 con un grado P110. Esas son todas las opciones que ustedes tienen para seleccionar el diámetro de la tubería. Y adicional a eso, el grado del acero correspondiente. Y aquí vamos a aclarar también, los grados JK por lo general son los que se utilizan en superficie, donde los ambientes no son tan corrosivos, ¿verdad? No hay mucho contacto con ambientes alcalinos o salinos que puedan corroer el material. Por lo tanto, son aceros de un grado intermedio o menor en cuanto al soporte que puedan tener a esos ambientes agresivos. En cambio, los valores Z, P y Q, aquí no aparecen un Q, pero los C, los P y los Q son los que más resisten esos ambientes corrosivos. Como estamos en una etapa acá que ya está casi en contacto con el reservorio, como lo dibujábamos acá, es bastante sano que nosotros elijamos un tipo de acero que pueda soportar ese ambiente altamente corrosivo. Por lo tanto, ustedes deciden si van a escoger el C90, C95 o P110. Para nuestro caso, podemos tomar el intermedio y decir que de tabla de referencia vamos a indicar que el diámetro interno más cercano es de 5,675 pulgadas con un diámetro nominal de 6,5 con un grado de acero de C95. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, de tabla de referencia, indicamos, vamos a ver por acá, que se tiene un diámetro interno más cercano de 5,675 pulgadas, donde el diámetro nominal es de 6,5 de pulgada, con grado de acero C95. Y esta será entonces nuestra respuesta ya con un diámetro estandarizado de tubería a colocar en esa penúltima etapa, donde va colocada la tubería ranurada.
Después de esto, ¿qué corresponde? Si en algún dado caso les pidiesen diseñar todas las etapas del pozo, vamos para atrás, ya tenemos la penúltima etapa, tenemos ese diámetro. Aplicamos las tablas de referencia que mencionábamos de cómo va a ir variando el diámetro en cada una de las etapas y vamos a ir incrementando entonces este diámetro que hemos seleccionado acá, ya sea si trabajan con diámetros internos y con diámetros nominales, vamos a ir incrementando según esas reglas de la práctica que se realiza en El Salvador, como indicábamos, para llegar hasta definir cuál va a ser el diámetro de la última etapa, de la primera etapa en sí, ¿verdad? De la etapa superficial que hemos llamado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprendió acá la intención de este ejercicio? ¿Todo claro, como dijeron por acá? ¿Todo claro como el lodo de perforación? Así mero. Así mero. Muy bien. Bien. Si no hay dudas acá, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Perdón. Respecto a la geometría de los pozos. Bien. En el problema 6 es bastante sencillo, es solo recordar la expresión que definimos en clase respecto al peso sobre la barrena, cada B o B. ¿Cómo encontrar ese peso sobre la barrena? Aquí pequeños cálculos y me interesa que abordemos el problema número 11. Permítame un momento. Bien, el problema número 11 dice por acá. El pozo tipo tangencial que vemos acá en la figura es uno de los más simples y comunes perfiles para un pozo direccional. Y eso de simple es relativo, ¿verdad? Porque es un pozo direccional. El agujero es perforado verticalmente hasta llegar al KOP, que ya lo mencionamos muchas veces también en clases. El punto de inicio de la curva o de la desviación, ¿verdad? El kick-off point, a partir de donde es desviado hasta la inclinación requerida. Esta inclinación es mantenida en la sección tangencial para interceptar el objetivo. Tenemos este esquema por acá. Esta es la torre de perforación. Venimos acá a la torre de perforación. Iniciamos una etapa en vertical. Se procede a la desviación fabricando esta curva que aquí se ve bastante definida, pero no es tan cierto que sea así, ¿verdad? Aquí por cuestiones de esquemas se dibujan de esta forma, pero recuerden que esta curva se forma por muchos tramos rectos de tubería. Tramos que van en longitudes de, dijimos, 9 metros o 10 metros, ¿verdad? Bien, se da la desviación y después se continúa con un tramo recto. ¿Qué nos piden determinar acá? Ángulo de curvatura alfa. Este ángulo que tenemos acá, alfa. También nos dice la longitud total recta del pozo, es decir, la longitud hasta alcanzar el objetivo C. Al hablar de longitud recta se refiere a toda esta longitud. Venimos acá con vertical, venimos acá con curva y venimos acá nuevamente con línea recta. Toda esta longitud es necesario conocer para que nosotros después hagamos el cálculo de cuántos tramos de tubería necesitamos para construir todo este pozo. Un dato importante, por si aparece también en el examen acá, que les pidan determinar cuántos tramos de tubería de revestimiento ustedes deben comprar. Si cada uno de ellos tiene una longitud de 10 metros. Entonces, refirámonos primero a calcular toda la longitud total acá, hasta llegar al objetivo acá, o el reservorio. Y después dice la distancia horizontal H1 y la distancia vertical V2, es decir, esta H1 y esta V2. Observen que esas dos coordenadas corresponden con el punto de finalización de la curva hasta el final de la curva, como se menciona por acá. Vertical 2, horizontal 1. Este punto acá. ¿Qué coordenadas va a tener? Con la información que tenemos acá, vamos a indicar que entonces los datos conocidos son, vamos a conocer la vertical 1, V1. ¿Cuánto es este tramo? Vamos a conocer también la vertical 2. ¿Cuál es la profundidad en vertical hasta el reservorio? Vamos a conocer la horizontal 2, esta distancia de acá hacia acá.
Esa horizontal 2 es la misma que involucra el problema siguiente, que es el problema 12 por acá, que también se indica la forma de calcularlo. Esperemos no se alcance el tiempo para llegar hasta ahí. Y vamos a conocer el radio de la curvatura, R. Esta R que tenemos aquí. Además de un dato importante, el DLS también se va a conocer por acá, que por lo general algunas veces tiene valores de tasas de dos ángulos por cada 100 metros de longitud que se avanza. Por ahí. Entonces vamos a escribir ese listado de datos conocidos para poder después calcular a partir de esos datos conocidos lo que nos pide acá. El ángulo alfa, horizontal 1, vertical 2 y la longitud total de los tramos de tubería. Nuevamente vamos a trasladarnos acá a la diapositiva y vamos a indicar la solución del problema 11. Y estamos en la discusión 2. Bien, los datos conocidos acá, a pesar de que no son valores, pero es un ejercicio literal, ¿verdad? Solo letras. Vamos a decir que los datos conocidos son la vertical 1. Como ya dijimos, la vertical 3. También se va a conocer cuánto vale la horizontal 2, cuánto vale el radio, cuánto vale este valor de grado de severidad del perro. Recordemos que vimos parte de esas ecuaciones también en una de las clases. La forma en la que cambia el ángulo respecto a una longitud. El DLS. Acá nos pide que calculemos el alfa. Y vamos a hacer un recuento también. En base a lo que ya conocemos, ¿cuáles otras mediciones salen directas de acá? Si conocemos vertical 1 y vertical 3, ¿qué otra dimensión podríamos nosotros conocer acá? Observen que tenemos distancias AO, distancias OB, distancias BC, distancias OC, distancias FE, ED y DC. Si les preguntase por acá, ¿cuánto vale esta distancia OD? ¿Será que podemos calcular esta distancia OD? Esta distancia que va desde aquí hasta acá. ¿Se conoce esta distancia? ¿Sí? ¿A qué sería equivalente? B3 menos B1. B3 menos B1. Muy bien. Muy bien. Ahora, si les pregunto si se puede calcular esta distancia DC, ¿podríamos o no podríamos calcularlo? De D hasta C. De aquí hasta aquí. ¿Se puede conocer o no se puede conocer? Es necesario que identifiquemos qué podemos sacar antes. Y a qué es equivalente también. Mucho ojo con esto. La distancia de A hasta O es este radio. Si esto es un arco de círculo, entonces la distancia de O hasta B también es el radio. ¿Estamos claros con eso? Esto de acá y esto de acá es un radio. Esta distancia entonces DC se puede calcular puesto que dice que un dato conocido es H2. Entonces si a H2 le restamos esta coordenada OA, que es la misma R, podemos saber cuánto vale DC. Y de esa forma ya conocemos este cateto DC y este cateto OD de este triángulo que está indicado por acá, ODC, de esta forma, ODC. Nuestro fin es llegar a calcular este alfa. Observen que con eso nosotros ya, conociendo estas distancias, podríamos incluso saber cuánto es el ángulo acá. Haciendo la igualación para este otro triángulo que se forma acá, OBC, podríamos calcular el ángulo completo también por acá. Para que al final pudiéramos llegar acá a obtener alfa. Entonces vamos a indicar acá esas equivalencias antes de continuar. Vamos a indicar que, como ya dijimos, si la distancia OB, que es igual a la distancia OA, esto es igual a R, según la ecuación,
o el esquema que hemos mencionado, y también que la distancia de O hasta D la podemos obtener, como dijeron al inicio, del vertical 3 menos la vertical 1, y la distancia de C que les indicaba del triángulo, tenemos también acá la resta de H2 menos ese radio. Con eso podemos encontrar en el esquema, y aquí sí voy a estar pasándome a cada momento a esta guía, acá. Tenemos esta distancia y podemos calcular esta distancia. Debo calcular la distancia OC para después tomar en cuenta este triángulo. Observen que esa hipotenusa la comparten esos dos triángulos. Entonces, centrémonos en calcular OC. OC sería OB al cuadrado y BC al cuadrado. Vamos a hacer ese primer cálculo acá. Vamos a poner por acá. Para que lo indiquemos bien, el triángulo OBCO, para que veamos acá. OC al cuadrado, el primer cateto, aplicando Pitágoras al cuadrado, más el segundo cateto acá elevado al cuadrado. Si despejamos OC, sería raíz cuadrada de OD al cuadrado más DC al cuadrado. Y si lo sustituimos en las variables que el ejercicio dice que son conocidas, OD lo tenemos aquí, vertical 3 menos vertical 1. Sería vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado. Y DC lo tenemos aquí, H2 menos R. Sería H2 menos R al cuadrado. Si tuviésemos los valores entonces ya de estas variables, ya pudiéramos definir cuál es el valor de OC. Pero acá, como estamos en un problema que es puramente literal, solo vamos a ir dejando las ecuaciones indicadas en términos de los valores que se conocen acá en teoría. Tenemos OC. Muy bien. Ahora vamos a calcular la hipotenusa o el lado compartiendo esa hipotenusa del otro triángulo. Este triángulo que hemos indicado, OBCO. OBCO. Acá. Nuevamente OBCO. Esta parte. Esta es la hipotenusa que hemos dicho que están compartiendo, tanto este triángulo como el OBCO que estamos indicando. Con eso vamos a ver qué distancia podemos conocer. La distancia OB es el radio. Conocemos la hipotenusa. Podemos conocer esta distancia BC. Ya vamos a ver para qué nos va a servir también esa distancia BC. La importancia primero es tratar de identificar todas las coordenadas acá. Conocer todas las variables en términos de las variables que ya tenemos. Vamos a calcular esta BC, esta distancia BC. Si aplicamos nuevamente Pitágoras, esto repito es el radio y esta es la hipotenusa que ya encontramos. Vamos a poner por acá. Entonces, BC al cuadrado va a ser V al cuadrado, según el esquema que tenemos, más BC al cuadrado. V al cuadrado, BC al cuadrado. Y veamos qué tenemos de acá. OB al cuadrado. Observen que OB está acá, es el mismo OA y es el mismo R que se tiene por acá. Ese es OB al cuadrado. BC
¿Dónde vamos a tener BC? Debemos calcular cuánto vale BC. Eso es el que estamos acá intentando calcular, pero el que acá se me escapó. BC sería OB o C. Este es OC, ¿verdad? Aquí es OC. Esta parte de aquí es OC. A ver si borro acá esto. Sí, se me va todo. Entonces lo voy a poner acá. Esto es OC al cuadrado. Así. Ahora vamos a sustituir. OB al cuadrado, ya hemos mencionado que es RK, R al cuadrado. Más OC al cuadrado, es toda esta expresión que tenemos aquí, pero como está al cuadrado y aquí está a la raíz cuadrada, solo podemos tomar esta parte, B3 menos B1, todo al cuadrado, más H2 menos R y todo acá al cuadrado. Con eso ya tenemos cuánto vale BC. Y los estamos dejando, observen todos en términos de las variables conocidas. Tenemos R, está tu conocido, vertical 3, vertical 1, horizontal 2 y nuevamente R por acá. Ahora que tenemos ya todas esas variables, vamos a hacer lo siguiente. Análisis o cálculo de ángulos. Vamos a poner aquí cálculo. Quiero. Diga. ¿Sí? Es lo que está analizando ahorita es el triángulo OBC, ¿verdad? OBCO. OBCO, este que está acá. Entonces, pero es que ahí el BC lo tiene como si fuera esa la hipotenusa. No sería la hipotenusa ahí OC. Creo que, permítame, voy a quizás copiar mejor el esquema para no estar pasándome acá de un lado a otro. Porque es que si el ángulo recto está en el punto B, entonces la hipotenusa tendría que ser OC. Voy a copiar la imagen, vamos a ver, para no confundirnos. Por acá. Bueno, vamos a recapitular. Si es que hay un problema acá, por esto de estar pasándose de un lado a otro, es que se puede dar la confusión. Vamos a ver, estamos aquí en el OBC, esta parte de acá. OBC. Entonces OC, ¿sí? OC al cuadrado sería OB al cuadrado más BC al cuadrado. Sí, está muy bien, es que lo pusimos al revés acá. Vamos a ver si todo esto puede borrarse. Hacerlo. Y voy a dejar la imagen por acá. Mejor así. Para no confundirnos. ¿Alcanzan a visualizar acá el esquema que tenemos por acá? No está muy pequeño. No, se ve. Vale, entonces sí, recapitulemos. Vale, acá tendríamos aquí sería el OC al cuadrado es igual a OB al cuadrado más BC al cuadrado. Ahora sí, está muy bien acá. OC al cuadrado es igual a OB al cuadrado, BC al cuadrado. Muy bien. Aquí entonces lo que nos interesa es despejar la dimensión BC. Aquí sí vamos, aquí es acá. BC al cuadrado es igual a OB OC al cuadrado sería. OC al cuadrado menos OB al cuadrado. Ahí sí está muy bien. Acá sí se observa que sí vamos calculando lo que necesitamos.
BC es igual a la raíz cuadrada, entonces, de OC al cuadrado menos OB al cuadrado. OC ya lo calculamos aquí. Entonces podríamos poner BC es igual, y quizás lo voy a hacer más atrás, la raíz cuadrada de B3 menos B1 al cuadrado, más, aquí sería H2 menos R al cuadrado, menos OB al cuadrado. La dimensión OB ya dijimos que es el radio. Es esta que está acá, de O hasta B, es el mismo radio R. Por lo tanto, acá sería menos R al cuadrado. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos esa parte. Ahora sí vamos bien, ¿verdad? Es el problema de estar cambiando de pantalla. Como ya tenemos ahora la distancia, ¿perdón? No, solo algo que creo que en la otra parte, en el triángulo, pero eso ahí no influye en nada, solo que puso triángulo OBCO. Ahí creo que era ODCO. O sea, pero es para que esta cuando se parte revise el implica todo ejercicio eso. no nos confundamos. Esta parte implica todo Todo. esto. Es que como... Todo el análisis. ¿Sí? Ya. Sí, como había que ir, la hipotenusa era del otro triángulo. Pensé que se podía confundir Sí, algo. toda la parte. Esta parte y esta parte es toda esa. Para llegar a esta condición, ¿verdad? Esta BC. Sí. Pero también lo podemos agregar por acá, si gustan. Esto es para el triángulo. O lo podemos poner con el triángulo, que sería en este caso ODC, o DCO. Aquí. O DCO, para que quede más claro aquí. O DCO. Y ya calculamos esta OC. Y acá ya tenemos BC. Esta distancia. Ahora sí, podemos calcular un ángulo. Vamos a hacer acá. Calculando ángulos. Por ejemplo, el ángulo, si este es alfa, aquí le podemos poner beta. Y a este le podemos poner ángulo gamma. E incluso todo esto que está acá también podríamos ponerle un nombre. Podría ser un ángulo teta si queremos. Teta es igual a beta más gamma. Como ya conocemos los datos de estos dos triángulos, podemos calcular ya sea o bien alfa y podemos calcular teta también. ¿Bueno? Quizás con este triángulo OBCO igual podemos indicar cuánto vale ese ángulo teta. O con este ángulo pequeño ODC calcular el alfa. Cualquiera de las dos alternativas es buena. Vamos a calcular, si gustan, el ángulo teta para este ángulo OBCO. Vamos a poner del mismo triángulo OBCO. Podemos indicar que teta, como ya conocemos las tres dimensiones, las tres longitudes, acá podemos relacionar el lado BC y la hipotenusa, OC. Puede ser el coseno. Coseno de teta, incluso el adyacente que es R sobre la hipotenusa. Quizás ese sale más sencillo por acá. Vamos a poner con coseno de teta igual a adyacente, que sería R, o la distancia, para que veamos más explícito acá, la distancia OB entre la hipotenusa, que sería OC. Y de acá podemos indicar que teta es igual al coseno a la menos 1 de OB sobre OC. Solo sustituyamos las expresiones que ya conocemos. OB hemos dicho que es el radio
R. Y OC ya lo tenemos por acá, que sería la vertical 3 menos la vertical 1 al cuadrado más la horizontal 2 menos el radio al cuadrado y todo esto raíz cuadrada de esta forma. Y con eso ya tenemos teta, pero como también podemos indicar que teta vale beta más gamma podemos en este caso conocer gamma para saber cuánto vale beta. Y de acá vamos a escribir entonces, antes de pasarnos a la siguiente lámina, que beta puede ser encontrado como teta menos gamma. ¿Para qué me va a servir beta? Porque si nos observamos el ángulo que forma R con esta distancia OD es 90 grados. Entonces, si a 90 grados le restamos el ángulo beta, ya podemos saber cuánto vale alfa. Y beta la vamos a calcular acá con el ángulo gamma. Entonces, veamos cuánto. Nuevamente voy a copiar otra vez la imagen acá para seguir la pista. Esta imagen. Vamos a pasarla por acá. Para ir siguiendo el rastro. Ya hemos dicho que acá tenemos beta y aquí tenemos gamma. Entonces ahora calculemos gamma. Para triángulo, ahora sí vamos a escribir ODCO. Esta parte que tenemos aquí, ODCO. Veamos con qué función podemos encontrar gamma. ¿Qué lados conocemos acá o qué lados podríamos conocer? OC ya la tenemos, la calculamos. OD se puede obtener como la vertical 2 menos la vertical 1. Entonces, aquí vamos a escribir. Con la distancia OD igual a la vertical 3 menos la vertical 1 y con OC, que ya anteriormente la habíamos encontrado, acá tenemos vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado más horizontal 2 menos radio, todo eso al cuadrado y raíz cuadrada. Entonces vamos a escribir acá. Vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado más horizontal 2 menos el radio al cuadrado. Entonces aquí veamos qué función nos favorece. Si aplicamos coseno, igual, coseno de gamma sería igual al adyacente, que sería la distancia OD, entre la hipotenusa, que sería la distancia OC. De esto, entonces, podríamos indicar que gamma es el coseno a la menos 1 de esta relación, OD sobre OC. Y si sustituimos, aquí vamos a tener que gamma es igual a coseno a la menos 1 de OD, que sería la vertical 3 menos la vertical 1, entre OC, que ya dijimos que es la raíz cuadrada de vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado, más la horizontal 2 menos el radio aquí al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y ya tenemos cuánto vale gamma. Ahora sí, como ya tenemos cuánto vale gamma, podemos saber cuánto vale beta. Beta, que ya dijimos que es teta menos gamma. De aquí solo vamos a hacer la resta. Creo que va a estar bastante complicado escribir toda la expresión,
Teta ya dijimos que es coseno a la menos 1. Quizás lo voy a poner acá abajo. Coseno a la menos 1 de R vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado más, aquí tendríamos H2 menos R al cuadrado raíz cuadrada de esto. Aquí las letras salen un tanto chuecas. Menos lo que acabamos de encontrar aquí. Como les menciono, las expresiones van a salir bastante extensas porque no tenemos los valores indicados. ¿En qué caso nos puede favorecer esto? Cuando nosotros hacemos una hoja de cálculo, por ejemplo, con las ecuaciones ya definidas, donde introducimos o codificamos estas expresiones y ya solo damos los datos de entrada conocidos acá. Y ya automáticamente podríamos obtener ese resultado, que es bastante práctico. Sí costaría, pero sería bastante práctico tener una hoja de cálculo ya definida con estas ecuaciones. Para el caso de estos tipos de configuración de pozos. Observen que aquí tenemos ya beta. Algo exhaustivo, pero si ya conozco beta, aquí puedo hacer ahora esta operación. Con estos valores y observando que acá, y vamos a hacerlo con otro color, observando que entre esta línea y esta se forman 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. Implica que, y lo voy a dejar con este color, si 90 grados es la suma del ángulo alfa más el ángulo beta, entonces aquí alfa será 90 menos beta. Y aquí sí no lo voy a escribir porque sale incluso demasiado extensa más la expresión, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Solo sustituimos beta y ya sabemos cuánto vale alfa, que es el primer objetivo que indicaba el enunciado. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Vamos bien ahora? ¿Estamos bien? Observen que esto es pura geometría. Solo es de tratar de no perdernos en esa configuración. Ingeniero, Diga. ¿cree que puede volver en la anterior lámina? Solo para anotar un dato. Los datos conocidos. Sí, ya, gracias, gracias. Muy bien. Y no solo podemos aplicar los cosenos acá o los senos, pero también ustedes pueden aplicar tangentes, ya que conocemos todos los valores acá de estos triángulos, podemos ver cuál resulta más fácil de aplicar de esas funciones trigonométricas. En el literal B, según acá el enunciado, el literal B nos pide que encontremos la longitud total recta del pozo, es decir, la longitud de todos los tramos de tubería. Esto que tenemos acá, esta otra y esta otra. Es decir, sería la distancia B1, esta distancia de A hasta B y la distancia BC. Parte de eso podemos ir escribiendo por acá. Vamos con el literal B. Longitud total, eso es lo que nos piden. Y esa longitud total, como ya definimos, puede ser la suma de la vertical 1 más la longitud AB más la longitud BC, según el esquema que tenemos acá. Observen que la longitud BC ya la calculamos. Eso ya lo tenemos. La vertical 1 es un dato conocido. Lo que no conocemos es la longitud AB. Y como es una curva, en ese caso lo que vamos a definir para la longitud AB, vamos a indicar que se utiliza el valor DLS, el grado de severidad del perro, es decir, la forma en la que cambia el ángulo respecto a una longitud. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa definición del DLC? Vamos a poner acá.
el DLS, perdón, DLS, así es definido. El DLS es el ángulo. Vamos a copiar quizás nuevamente la figura por acá. El DLS se saca de esta parte de acá, de la trayectoria AB y este ángulo alfa que tenemos. Entonces, la definición clara que indica que es un cambio angular, es decir, alfa entre un cambio de longitud, el cambio AB. De aquí parte el hecho de que nosotros podemos saber que toda esta longitud AB es el resultado de dividir, en este caso sería alfa sobre el DLS, el grado de severidad del perno, que como menciono, algún dato conocido comúnmente asignado al DLS es 2 grados cada 100 metros. Parte de eso puede definirse como un valor típico de DLS. Muy bien. Con esto entonces recordemos que la información dada era que el DLS ya era conocido. Ya sabemos cuánto vale alfa de los literales anteriores, por lo tanto, acá podemos escribir, por tanto, la longitud total será la vertical 1, que es un dato conocido, más la distancia AB, que ahora sería el ángulo alfa, sobre el DLS, más la distancia BC, que es la vertical BC. Vamos a ver dónde tenemos ese dato. La distancia, pero no la vertical, sino la distancia BC, que aquí tenemos B1 menos B3 menos B1, perdón, al cuadrado, H2 menos R al cuadrado, menos R. Podemos trasladar toda esa expresión. Vertical 3 menos vertical 1 al cuadrado, más H2 menos R al cuadrado, menos R al cuadrado. Ese es el dato. Y con esto ya tenemos la longitud total en términos de también datos conocidos. De esta forma. ¿Vamos bien? Vamos ahora con el literal C. En el literal C nos pide que calculemos la horizontal 1 y que calculemos la vertical 2. Esta vertical 2 y esta horizontal 1. Vamos a ver cómo las obtenemos. Debemos definir ahora este triángulo. Triángulo BCEB. Esta parte de acá. Aquí tenemos alfa ya incluso. Observen que esto lo podemos utilizar. Vamos a ver del triángulo. Aquí nos pide H1. H1. Y también que calculemos vertical 2. Bien. Con alfa conocido. Ya lo calculamos acá. Tenemos la distancia BC para el triángulo. Vamos a escribir acá del triángulo BCEB, para que quede aclarado cuál vamos a utilizar acá. De esa ya conocemos la distancia BC. Esta distancia BC. Y conocemos alfa. Con esa podemos encontrar cuánto vale esta porción acá, BE. O incluso podemos calcular C. Las dos vamos a calcular acá. El primero, seno de alfa. Seno es el opuesto, que sería la distancia EC, sobre la hipotenusa, que es la distancia BC. Entonces de aquí podemos tener que EC es igual a BC seno de alfa. No vamos a hacer la sustitución porque resultan ecuaciones bastante extensas. Lo que sí sabemos es que
BC ya lo tenemos, incluso aquí está repetido esta porción que tenemos acá. Y el alfa también ya lo conocemos. Si aplicamos ahora coseno de alfa, aquí sería el adyacente, que sería la distancia BE, entre la hipotenusa que es BC simple. De acá entonces vamos a definir que la distancia BE es igual a BC coseno de alfa. También ya son datos conocidos y por lo tanto podemos conocer esas dos cantidades. S, que es esta de acá, y BC, que es esta de acá. Con eso ya el problema prácticamente está resuelto. Entonces de estos dos podemos escribir. Entonces, la horizontal 1, si observan acá, solamente sería la resta de la horizontal 2 menos esta distancia EC. Vamos a escribir acá que sería horizontal 2 menos la distancia EC. Y con eso ya conocemos cuánto vale H1. Para la vertical 2, igual puede funcionar. Necesitamos conocer esta distancia. Esta distancia se puede obtener restando de la vertical 3 esta porción BE que ya calculamos. Por lo tanto, vertical 2 sería la resta de la vertical 3 menos la distancia BE. Y con esto ya completamos el ejercicio. Observen qué intenso sale esto si lo hacemos así literal, ¿verdad? Pero si tenemos ya las ecuaciones definidas, lo compilamos en alguna hoja de cálculo, incluso en MATLAB, y ya podemos darles entradas acá solo de la vertical 1, vertical 3, el radio, y con eso, el DLS incluso acá, y con eso ya poder calcular las demás coordenadas acá que se nos piden. Puntos importantes, definir a dónde inicia la curva, el KOP y dónde termina. Con esto conocemos la longitud total de todas las etapas, es decir, de todo el pozo, y con eso ya podemos hacer un cálculo de cuántos tramos de tubería necesitamos comprar para establecer o fabricar todo el casing de dicho pozo. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Tenemos tiempo para... Bueno, ya tenemos las 4:50. En el último, si seguimos conectados por acá. Sí, ingeniero. Okay. Vamos a darle indicaciones y creo que es un ejercicio bastante digerible acá, bastante comprensible. Acá nos dice en el ejercicio 12 que el primer paso en la planificación de un nuevo pozo direccional es el cálculo de desplazamiento horizontal y la dirección, es decir, el azimut y el ángulo de inclinación, por medio de la definición de la ubicación del taladro, que es la torre de perforación, ¿verdad? Y el objetivo en coordenadas geográficas, que se obtienen de las siguientes formas. Aquí tenemos dos ecuaciones. Una es para calcular el desplazamiento horizontal, es decir, la distancia horizontal que hay desde esta que vemos acá. Vamos a tomar este ejemplo, la distancia que hay desde la torre de perforación hasta el reservorio. En otras palabras, esta distancia H2 que está acá es la que se define bajo esta indicación acá, desplazamiento horizontal. Y la dirección acá, que es la desviación respecto a un plano cartesiano donde se ubica en el norte, sur, este, oeste, la orientación que se tenga respecto a la ubicación de esta torre de perforación. ¿Cómo es esto? Acá nos dice las coordenadas. Dadas las siguientes coordenadas del taladro, que tiene aquí la dirección este y la dirección norte, y del objetivo, que es el reservorio, aquí tiene su coordenada este y su coordenada norte, nos pide que encontremos ese desplazamiento horizontal y la dirección del objetivo.
Si lo vemos en esquemas, eso sería lo siguiente. Vamos a tener por acá. Solución, problema 12. Si dibujamos esto en un plano, vista de planta, donde tenemos aquí el norte, aquí estará el sur, aquí el este y acá el oeste, podríamos tener un punto por acá donde está definido el objetivo, que es en otras palabras el reservorio, pero ahí por cuestiones de traducción los libros a veces le ponen acá objetivo al reservorio. Y en un punto por acá podríamos dibujar la torre de perforación. Aquí tendríamos la torre. Lo que estamos diciendo es que la torre acá tiene su coordenada este y tiene su coordenada norte. El reservorio también tiene su coordenada este y tiene su coordenada norte. La distancia horizontal que pide el ejercicio es esta que está definida acá, esta distancia horizontal. Y si vemos, esa es la hipotenusa de un triángulo que se podría formar acá. Por eso es que en la ecuación aparecen ahí las expresiones elevadas al cuadrado, porque se relaciona esta distancia, que sería acá, si vemos el norte del objetivo menos el norte de la torre, y esta distancia que está acá, que sería vemos acá, el este del objetivo, que es el reservorio, y el este de la torre. Entonces, esta distancia acá es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma por acá. Y en la ecuación, por eso es que aparece esta definición acá. Observen, diferencia de coordenadas objetivo, superficie, este oeste al cuadrado, más diferencia de coordenadas este o este del el norte del objetivo y norte de superficie acá al cuadrado. Por eso es que ven esos datos aquí. Y la otra que es igual, la función trigonométrica tangente a la menos 1 de la diferencia de coordenadas verticales y diferencia de coordenadas horizontales. Es decir, que en esta expresión o en este esquema que tenemos aquí, el ángulo que está relacionando esa ecuación, y lo voy a escribir con otro color por acá, es este ángulo. Este es el ángulo que se está dando acá como desviación. Pongámosle un ángulo teta si quieren por aquí. Esa definición. Tangente es esta parte que tenemos acá. Teta es igual a tangente a la menos 1 de esta porción, este de la torre, y la coordenada este del objetivo, que es el opuesto, y el adyacente, que sería el norte del objetivo menos el norte de la torre. Esa es la expresión. Eso es como el azimut, similar al azimut. Observe que estamos sobre el plano acá de planta y ahí se está ubicando esta desviación respecto a esta referencia de planos cartesianos que tenemos acá. Y la distancia, que podríamos indicar quizás como distancia TO, para indicar que es torre objetivo. Sería la raíz cuadrada entonces de
la resta de estas dos coordenadas. Esto al cuadrado más esto otro que tenemos aquí al cuadrado. Solo está de sustituir, como les menciono. En el esquema dice cuál es la coordenada norte del objetivo, cuál es la coordenada norte de la torre de perforación o el taladro, cuál es la coordenada este del objetivo y cuál es la coordenada este de la torre. Y con eso ya podemos tener estos dos valores. Y esta distancia TO es la misma. Aquí vamos a poner para que se comprenda mejor. Es la misma distancia H2 del problema 11, para que tengamos idea de a qué estamos haciendo referencia. Entonces, de ahí es donde viene que esta H2 ya es conocida y lo indicamos aquí en este enunciado. Imaginemos que estamos viendo acá desde arriba la posición de la torre y del reservorio acá, y esa distancia H2 es la que se calculó conociendo las coordenadas donde está ubicada la torre y las coordenadas que ya nos dio el campo de las geociencias de la ubicación del reservorio. Y con eso ya damos solución a este problema número 11. Esto es parte de también lo que les va a ayudar en el ejercicio, uno de los ejercicios del parcial 2. Preguntas hasta acá. Algo extenso, pero así es esta parte del diseño de pozos. Cuando hablamos de pozos verticales es sencillo, pero acá se complica un poco en los pozos tipo J, de tipos desviados. Bueno, si no hay preguntas y dudas, entonces nos quedamos acá. Diga, Alejandro. Respecto al tiempo del parcial, ¿cuánto nos había dicho? Habíamos dicho 1 hora 30 minutos. Parece poco. Va a ser muy poco el tiempo. Sí, si ya vieron este ejercicio 11, creo que en eso sí se van a llevar un buen tiempo. Vamos a valorar si supera las 2 o 3 horas el examen. No por dificultad, sino por el tedio de la solución de las ecuaciones de geometría, ¿verdad? Como vimos aquí en estos ejemplos. Pero sí va a ir considerado ese tiempo adicional. Sí, Nero, porque se ve algo complicado. Sí. Sí, Sí, yo siento que por ahí nos va a ir metiendo la daga. Tiene razón, por ahí puede que se invierta bastante tiempo en la resolución de ejercicios así. Pero bien, entonces preparémonos. Y Dijeron el lunes, ¿ya tomaron consenso? ¿O todavía están en valoraciones? Si no, igual me confirman el día viernes que estemos allá en la visita para que quedemos definidos también. Pues está bien, ingeniero. Yo creo que Diego es el que hizo la encuesta, ya la pasó, pero dijo que tenía problemas con el internet, entonces. Bueno, igual, que me lo haga llegar ahí por correo o por las redes sociales, ahí sí, cualquier canal de comunicación. Ingeniero. Ya aquí estoy yo, ingeniero. Sí, Ya Eric. solucioné. Eric estaba comentando Digamos que para este tipo de problemas, como por ejemplo el ejercicio 11, ¿se va a pedir así a mano, escrito a mano o va a ser tipo computadora? Es que veo que con las imágenes se juega bastante. Lo que les convenga mejor a ustedes. Y si les sale mejor a mano escribir todo, no hay problema. Pueden tomar fotografía o escanearlo y enviar la solución de esa forma. Bueno, Ingeniero, perdón. Sí, Diego. Hasta este momento, 13 han votado, 12 respuestas para lo del examen, ¿verdad? Ajá. Y todos están de acuerdo, las 12 respuestas, en que sí se haga el lunes 16 de mayo a las 8:30 de la noche. Muy bien. ¿Quién faltará por ahí? 2 faltan, dice. Sí, solo 12 han votado.
Faltan, no tiene- somos 14, ¿verdad? No tiene idea de Yo- quiénes son los que faltan. Pero Mm, estaría de acuerdo Creo que la siempre, otra ¿no? persona podría ser Mónica. Sí, sí, a eso no, quería. pero Arias Rodas ya está Arias Rodas. Ah, ya, muy bien. Sí, Sí, porque ya tenemos rato de no verla conectada por acá, porque no sé si sigue trabajando, está bien, ¿verdad? Pero que se mantenga siempre pendiente de las actividades que realizamos. Solo sí, Karen Arias Rodas. sí está bastante pendiente, está conectada siempre por acá. Y esperemos que Mónica sí va a ir a la visita. ¿Les ha confirmado a ustedes o algo? A mí, no, bueno, yo no he visto que diga que no, pero tampoco he visto que diga que sí. Bueno, esperemos que sí. La cuestión es que aprovechemos al máximo y hagan, repito, las preguntas que ustedes consideren convenientes. Traten de sacar toda la información que puedan. No va a haber guía para esta ocasión, ingeniero. No, la verdad que no. Me interesa más que pongan bastante atención en las cosas que les van a indicar, a que ustedes estén pendientes de llenar unas preguntas, ¿verdad? Que algunas veces no complementan el hecho de que se capte lo que se quiere que realmente ustedes conozcan. Así que no se preocupen, ¿no? A menos que ustedes quieran entregar una tarea para compensar algo, podemos dejar de tarea que hagan el reporte de la visita. ¿Algún puntito en el parcial? Fíjense que ya Sería opcional. sí, esa idea, ya que mencionan esto. Dependiendo del resultado del parcial 2, podemos dar ese complemento con un reporte de la visita. Bien. Un reporte de la visita en vez de los ejercicios. ¿No? Está bien. Pero entonces les voy a dejar de tarea que pregunten bien cuáles son las configuraciones de los pozos que hay ahí y que les den esos datos del KOP, distancia horizontal, vertical y el DLS, así, ¿verdad? Para que sea más productivo. Ya vamos a valorar. Ustedes pregunten todo lo que sea posible. Y si es posible, graben. La mejor forma de almacenar todo es que ustedes vayan grabando todo lo que se menciona ahí. Y ahí sí pueden tomar fotografías. Solo hay unas partes ahí que no, quizás no les van a permitir, pero por la generalidad de los casos, todos, hay esa facilidad de tomar fotografías. Entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el día viernes temprano, 6:30 todos, para que resulte de la mejor manera la visita. Les deseo a todos una feliz tarde y estudien. Feliz tarde, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta el viernes. Feliz tarde. Yo tenía una duda, pero